Bienvenidos a esta clase en donde vamos a explicar los conceptos puntuales de una función de utilidad, función que nos va a servir para representar la conducta de los individuos, de los agentes, de los inversores cuando tienen que tomar una decisión en condiciones de incertidumbre. Bien, una función de utilidad representa básicamente los grados de riqueza, felicidad, satisfacción que un inversor, un agente económico, tiene por consumir bienes, obtener servicios o obtener ganancias a partir de la inversión de sus recursos, su riqueza, en activos riesgosos. ¿Para qué usamos estas funciones de utilidad? Yo diría que las usamos para describir la forma en la cual nosotros tomamos decisiones. Y en lo que respecta a esta materia, administración financiera, decisiones y estrategias financieras, sirve para describir cómo deberían comportarse los seres humanos cuando toman decisiones en condiciones de incertidumbre. Y como segundo resultado, entonces, ya desde un punto de vista más operativo, una función de utilidad sirve para, entonces, ordenar elecciones, qué bien consumo en primer término, qué bien consumo en segundo término y así sucesivamente. Eso tiene mucho más sentido desde un punto de vista microeconómico neoclásico para obtener curvas de indiferencia y derivar curvas de demanda, para agregar niveles de satisfacción entre individuos, conforme ahí hicimos en la filmina, también sirve, puesto que yo las funciones de utilidad individuales las puedo sumar, agregar y obtener una función de satisfacción de la población como ejercicio, y en lo que nos compete a nosotros en esta materia para evaluar ingresos aleatorios, es decir, el grado de aversión al riesgo cuando nos enfrentamos a inversiones en activos riesgosos. Ahora bien, el formato clásico de la función de utilidad o el marco teórico clásico lo da la famosa función de utilidad de von Neumann Morgenstern allá por el año 1944, desarrollaron. A ver, su libro, o está contenida dentro de su libro, conjuntamente con los desarrollos de teoría de juegos. Básicamente, el marco o el conjunto de supuestos y axiomas que hacen que la función de utilidad sea de determinada manera son las siguientes. Básicamente, esta función de utilidad von Neumann Morgenstern que utilizan las finanzas neoclásicas establece una relación de preferencias de alternativas. Si tengo dos alternativas, A y B, y la alternativa A tiene mayor utilidad que la alternativa B, claramente un individuo racional, en el sentido estrictamente económico y clásico, va a preferir la alternativa A la B. Y esto hace que, para que la función de utilidad, una función matemática, opere de esa manera, tiene que cumplir con los siguientes axiomas, con las siguientes reglas. En primer término, se dice que esta función es racional. En otras palabras, es completa, pues considera todas las alternativas que tenemos a disposición para evaluar, es decir, la inversión en el activo A, B, C y en el enésimo activo. Es continua porque no produce ningún salto, ni ninguna disrupción, ni ninguna discontinuidad en su formato, es decir, abarca todos los niveles de riqueza, todos los niveles de activo que nosotros vamos a analizar, y a su vez es transitiva. Esto significa que si tengo tres alternativas, A, B y C, y la alternativa A es preferida a la B y la B es preferida a la C, entonces necesariamente A es preferida a la alternativa C, a la última. Guarda que los axiomas, sobre todo el de transitividad, son difíciles o puede llegar a tener alguna inconsistencia en la vida real, pero a los efectos de... ¿Y esto por qué? Si yo prefiero el jugo de naranjas a el jugo de manzana y el jugo de manzana el jugo de pera, la transitividad me dice que el jugo de naranja va a ser siempre preferido al jugo de peras. Pero realmente puede ocurrir que un individuo prefiera jugo de naranja, jugo de manzana,
jugo de manzana, jugo de pera, pero jugo de pera a jugo de naranja, si le dan entre dos alternativas a elegir. Por ende, la transitividad muchas veces no se cumple y esto hace que algún axioma se tenga que relajar. Luego, el punto B nos indica que esta función de utilidad cumple con el axioma de independencia. Es decir, si la utilidad de A es mayor a la utilidad de B, entonces A va a ser preferido a B. Y si la utilidad del bien A es igual a la utilidad del bien B, entonces A y B son indiferentes. Elegir uno u otro hace que estemos haciendo las cosas bien desde el punto de vista racional. Y finalmente, y como resultado y condición y consecuencia operativa, una función de utilidad sirve como instrumento para disponer un orden de preferencias, un ordenamiento de un conjunto de alternativas, en nuestro caso, de alternativas riesgosas. ¿En qué sentido? En el sentido de inversión de nuestros recursos en activos reales o financieros que arrojen un nivel de rendimiento y riesgo. Desde el punto de vista matemático, o desde el punto de vista del ropaje formal, una función de utilidad esperada, al estilo von Neumann-Morgenstern, tiene este formato. Una función de utilidad esperada, desde el punto de vista estructural, no es ni más ni menos que el promedio ponderado entre ¿qué? Entre este factor, el 1, y este otro factor. Este otro factor es la probabilidad de ocurrencia. ¿De qué? De cada uno de los escenarios. Y esos escenarios, ¿por qué van a estar descritos? Van a estar descritos por un nivel de riqueza y un nivel de utilidad en donde la riqueza se transforma en esta nueva medida útiles. En otras palabras, la utilidad esperada por invertir en un activo, en el activo A, es igual a la sumatoria del escenario 1, n igual a 1, hasta el escenario infinito, de la utilidad que genera la riqueza que nosotros proyectamos obtener en cada escenario por la probabilidad de ocurrencia que genera cada uno de estos escenarios. Ejemplo, si sigo con el activo A, la utilidad esperada de invertir en el activo A es igual a la sumatoria de, supongamos, el escenario 1, que va a ser la riqueza en el escenario 1 del activo A o el valor del activo A en el escenario 1, transformado en utilidad por su probabilidad de ocurrencia, más el escenario 2, es decir, el valor del activo A en el escenario 2, transformado a niveles de utilidad por su probabilidad de ocurrencia, más el escenario 3, que va a estar dado por el valor del activo A en dicho escenario, transformado a utilidad por su probabilidad de ocurrencia. La suma arroja la utilidad esperada. Por ende, tenemos dos componentes de una función de utilidad clásica. Resultados esperados para cada escenario, transformados en niveles de utilidad, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia es un dato objetivo, son probabilidades subjetivas u objetivas. Objetivas si las podemos estimar a partir de una frecuencia histórica de acontecimientos y subjetivas al estilo de Savage, y esto ya lo vamos a ver, si parten de una concepción a partir de la información que tiene el individuo de lo que va a ocurrir en relación a estos eventos. Es una disquisición más filosófica de la teoría de la probabilidad, pero es un dato al fin. La riqueza también surge de un ejercicio prospectivo en donde nosotros, por ejemplo, haciendo escenarios, podemos terminar proyectando de cuánto va a ser el valor del activo. La clave es traducir esta medida de unidades monetarias, riqueza, a utilidad. Y para eso lo que nosotros vamos a utilizar es una función de utilidad de Bernoulli. ¿Quién era Bernoulli? Daniel Bernoulli, matemático, filósofo, fue la persona que definió la función de utilidad clásica que luego fue tomada por von Neumann-Morgenstern para describir esa función de utilidad esperada que asignaba un orden de prelación a las elecciones que hacían los agentes en condiciones de incertidumbre con información imperfecta. Y Daniel Bernoulli, conforme está escrito en esta filmina, define que el formato de esta función de utilidad para transformar riqueza en niveles de satisfacción es una función logarítmica. ¿Por qué una función logarítmica?
Y él lo presenta en lo que se conoce como la paradoja de San Petersburgo. Esta paradoja es reproducida en una nota en la traducción de su famoso artículo en la revista, él lo escribió en el 1733, en la revista Econométrica en el año 1958, en donde Bernoulli observaba que en un juego de apuestas nadie apostaba el valor esperado de la apuesta, sino que se apostaba una cifra inferior. Debo aclarar algo, el valor esperado es una medida desarrollada en el siglo anterior, ¿sí? No en el siglo anterior a este, sino en el siglo anterior al cual fue contemporáneo Daniel Bernoulli, por Huygens. Huygens decía que el valor de una apuesta o de un activo, de un evento aleatorio, era equivalente a su esperanza matemática. Ejemplo, si tenemos un activo, el A, que paga 2 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia y 0 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia, el valor esperado que deberíamos pagar por tomar ese activo, por tomar esa apuesta, era su esperanza matemática. 2 por 0,50 más 0 por 0,50 igual a 1. Bernoulli lo que vio en esta paradoja explicada en la filmina es que en vez de pagar 1, pagábamos menos. Pagábamos 50 centavos, 75 centavos. ¿Y eso por qué? Porque somos adversos al riesgo. No estamos dispuestos a pagar ese valor justo, que es la esperanza matemática, sino un poco menor. Y la forma funcional para explicar la conducta de un individuo adverso al riesgo es el logaritmo natural de la riqueza. Entonces, la clave para calcular esa famosa utilidad esperada al estilo von Neumann-Morgenstern es calcular el promedio ponderado entre el logaritmo natural de la riqueza, es decir, el valor que va a tener el activo que estamos estudiando, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Puesto que el logaritmo natural lo que hace es describir una forma funcional de utilidad, ya lo veremos con mayor precisión, que se ajusta perfectamente al comportamiento de un individuo adverso al riesgo. Y si suponemos que en promedio somos todos adversos al riesgo, entonces cuando tenemos que traducir unidades monetarias en niveles de utilidad, la forma funcional es el logaritmo natural. Vamos a verlo a esto en la planilla de cálculo. Bien, vamos a tomar valores a marzo del 2019 y todo lo vamos a convertir a dólares. La cotización a marzo del 2019 del dólar oficial era de 42,20. Tenemos cuatro alternativas de inversión. La alternativa A, la B, la C y la D. En la alternativa A tenemos la oportunidad de invertir en un bono Nación Argentina AA25. Valor nominal cada 100 dólares, que son 10 unidades, 3.078 por aquel entonces. La alternativa B consiste en invertir en 10 acciones de Tenaris. Valor unitario de cada uno, 531 pesos. La alternativa C, comprar 1 tonelada de soja Rofex en el mercado spot. En aquel entonces, su valor, 1 tonelada, 244 dólares. Y la alternativa D, invertir 1 metro cuadrado en un edificio de altura clásico en la localidad de Bahía Blanca, 3.600 metros cuadrados construidos en total, valor del metro cuadrado, 30.000 pesos. Todo esto traducido a dólares hace que la alternativa A hoy valga 72 dólares, la B 125, la C 244 y la D 721 dólares. También vamos a suponer que invertir en cualquiera de las 4 alternativas implica suponer escenarios. Si invertimos, vamos a tomar como ejemplo la alternativa A, tenemos la posibilidad de que las condiciones económicas, macroeconómicas no cambien, por lo tanto la alternativa A siga valiendo lo mismo y esto tiene una probabilidad de ocurrencia del 33%. Si invertimos en esta alternativa A también tenemos un 33% de que mejoren las condiciones económicas y esto hace que el valor de la alternativa A se incremente en un 25%. Y por el contrario, tenemos un 34% de probabilidades de ocurrencia de que si invertimos en la alternativa A, su valor descienda en un 15%.
Esto es válido para las 4 alternativas. Y por cuestiones de simplicidad vamos a suponer que en las 4 alternativas existe la posibilidad de que o su valor se mantenga igual en el futuro, o aumente un 25 o baje un 15, arrojando estos valores monetarios. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? El objetivo del ejercicio es calcular la utilidad esperada derivada de invertir en cada alternativa. Para calcular la utilidad esperada sabemos que tenemos dos elementos objetivos. Primero, las probabilidades de ocurrencia vinculadas a cada uno de los escenarios, los valores que van a asumir estas alternativas vinculados a cada uno de los escenarios. Ejemplo, el metro cuadrado, si las condiciones se mantienen estables, va a seguir valiendo $721. Si mejoran, sube el metro cuadrado en un 25%, $901, y si empeoran, $613. Perfecto. Lo otro que nosotros debemos hacer es calcular la utilidad esperada utilizando una función de utilidad. Pero antes que esto, me gustaría detenerme en lo siguiente. Si yo calculo la riqueza esperada, lo que tengo que hacer es básicamente calcular el promedio ponderado entre la probabilidad de ocurrencia y el valor que puede asumir el activo en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, para el caso del metro cuadrado, utilizamos la función suma producto que me permite multiplicar dos matrices. Probabilidad de ocurrencia con valores. Fíjate que el valor esperado es 744,19. Si este valor esperado fuese cierto, lo podemos transformar en utilidad. Digo, voy a ganar 744,19 con total certeza. Para transformar la magnitud monetaria en nivel de utilidad, dijimos que utilizábamos la función logarítmica. Y esto nos dice que la utilidad de 744 ciertos, suponiendo que fuesen ciertos, son 6,61. Esta es la utilidad de la riqueza cierta, suponiendo que esta fuese una riqueza cierta, W, en este caso. Vamos a calcular la utilidad esperada al estilo von Neumann-Morgenstern. Para esto, ¿qué hacemos? Convertimos vamos aquí a fórmulas, rastreamos precedente, logaritmo natural, cada una de las magnitudes monetarias para cada uno de los escenarios. ¿Ok? Perfecto. Luego, lo que hacemos es multiplicar cada una de las utilidades calculadas para cada uno de los escenarios por su probabilidad de ocurrencia. Finalmente, obtenemos la utilidad esperada. ¿Ok? Bien. Fíjense que si calculamos la utilidad esperada, hacemos el mismo procedimiento indagando sobre la hoja de cálculo para cada uno de los activos, la inversión con mayor utilidad esperada es invertir en metros cuadrados en un edificio, seguidamente en toneladas de soja, luego en la acción, activo riesgoso, y finalmente en los bonos soberanos. Y este tema lo voy a ya en breve a volver a tomar. Si yo comparo el valor de la utilidad esperada, en este caso del metro cuadrado, que son 6,59 útiles, contra el valor de la utilidad cierta, 6,61, observamos que un individuo adverso al riesgo le da más satisfacción obtener un valor cierto, 6,61, derivado de 744 pesos ciertos, que un valor esperado. Por lo tanto, es adverso al riesgo. Sobre este tema vuelvo a continuación. Lo único que quiero dejar por sentado ahora o en este momento es que esta función de utilidad, respecto de la cual utilizamos logaritmos para transformar la magnitud monetaria en niveles de utilidad, sirve para ordenar alternativas riesgosas y tomar una elección de acuerdo a la cabeza, a la forma de pensar que tiene un individuo adverso al riesgo. Bueno,
Consecuentemente, la utilidad esperada de una alternativa riesgosa, en este caso del metro cuadrado, es el valor monetario del escenario A, $900, por su utilidad, o mejor dicho, transformado en utilidad, es el logaritmo natural de 900 por 33% más el logaritmo natural de 700 por el 33% más el logaritmo natural de 621 por el 34%. Y esto nos da la función de utilidad. También existe una forma cuadrática desarrollada por Harry Markowitz. Harry Markowitz es un apellido que van a ver mucho cuando estudiemos la teoría de la cartera en las próximas clases. Pero la forma cuadrática es otra forma también de transformar magnitudes monetarias en utilidades que cumple con los axiomas von Neumann-Morgenstern. Nosotros vamos a quedarnos con la forma logarítmica. Bien, este sería el concepto de cómo calcular una función de utilidad esperada al estilo von Neumann-Morgenstern y para qué sirve esta función de utilidad esperada. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades económicas de una función de utilidad? Aclaro, estas propiedades económicas tienen un sentido, y el sentido es describir la conducta del ser humano. Y van a ver que no estamos tan alejados de cómo nos comportamos en promedio. Primero y principal, nunca estamos satisfechos, o siempre somos ambiciosos, o siempre queremos más a menos. Y esto matemáticamente está descrito en una función de utilidad de un sujeto adverso al riesgo. A ver, si tengo una alternativa de inversión A que paga 10 más un peso, o sea 11, y otra alternativa de inversión B que paga 10 menos un peso, o sea 9, la utilidad de A es mayor a la utilidad de B. Si la utilidad de A es mayor a la utilidad de B, entonces prefiero A B. Esto por el axioma de independencia y racionalidad que expliqué anteriormente. Esto, traducido en buen romance, te está diciendo que preferís siempre tener más riqueza a tener menos. Entonces, el formato de la curva de utilidad siempre va a ser creciente, no decreciente. Desde el punto de vista de las condiciones de derivación, la derivada primera de una función de utilidad es positiva con pendiente negativa y no negativa. La función de utilidad es creciente y es positiva. Segunda propiedad económica de una función de utilidad, que son las actitudes frente al riesgo. Básicamente, y siguiendo a Bernoulli, aquí está el artículo Exposition of a New Theory of Measurement of Risk, año 1738, que fue nuevamente reimpreso en Econométrica en 1954, te dice que tenés tres conductas frente al riesgo: el sujeto adverso, el neutral y el afecto. Va de suyo que la mayoría somos adversos. Ahora, a partir de explicar la conducta del sujeto, por ejemplo, adverso, es que, y conjugada con la actitud o con la explicación económica anterior, que queremos más a menos, es que derivamos esa forma logarítmica de la función de utilidad. A ver, ¿por qué suponemos que somos adversos al riesgo? Supongamos que tenemos el siguiente juego. Tenemos la posibilidad, un sujeto adverso al riesgo, de invertir o no invertir. Si el tipo invierte, en el momento cero tiene un peso de riqueza. Si invierte, se expone a estos dos escenarios, uno bueno y otro malo. Si el escenario es bueno, gana 2 pesos, duplica su riqueza, y esto tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. Ergo, si es malo, gana 0 pesos, con una probabilidad de ocurrencia del 50%. La otra alternativa es no hacer nada, es decir, tiene un peso hoy, va a seguir teniendo un peso mañana con un 100% de probabilidad de ocurrencia. Vuelvo después sobre este gráfico. El valor esperado de la apuesta, que es lo que decía Huygens, el antecesor de Bernoulli, que era lo que deberíamos pagar por ese boleto de lotería, es igual a 1. Porque, en definitiva, el valor esperado ¿a qué es igual? Es igual a 2 por el 50% más 0 por el 50%. Y eso te va a dar 1. Ahora, ¿alguien estaría dispuesto a pagar un peso hoy para obtener un peso probable mañana? No. La verdad, estaríamos dispuestos a pagar menos de un peso para obtener un peso probable mañana. Un peso probable mañana resume dos escenarios: o ganamos 2 o nos quedamos con 0. Entonces, matemáticamente, la persona adversa al riesgo elegiría, si le cobramos un peso, la opción de no invertir, porque prefiere un peso en forma cierta
a la chance de obtener 2 pesos o 0 pesos con un 50% de probabilidad, a la chance de exponerse a un resultado bueno o un resultado malo. Bien, esto matemáticamente implica que la derivada segunda de la función de utilidad es negativa. Implica matemáticamente que la función de utilidad tiene un formato cóncavo. Y si nosotros este axioma o este postulado lo traducimos en una desigualdad, decimos que la utilidad de quedarme con un peso es mayor a la utilidad de obtener 2 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia más la utilidad de obtener 0 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Reordenando y multiplicando por 2 ambos miembros, lo que nos está diciendo es que la utilidad de pasar de 0 pesos a 1 peso de ganancia es mayor a la utilidad de pasar de tener 2 pesos a 1 peso. En otras palabras, me va a doler más perder lo que tengo que ganar un peso adicional. Y esto hace que la función de utilidad, como nosotros vamos a ver, para un sujeto adverso al riesgo, sea cóncava y creciente. Es decir, preferimos más riqueza a menos riqueza. A medida que tengo más riqueza, la utilidad es mayor, por ende es creciente y su derivada primera es positiva. Al mismo tiempo, a medida que tengo más riqueza, saltar de 0 a 1 es un salto grande, y si salto de 1 a 2, el salto es más chiquito. La derivada segunda es negativa porque somos adversos al riesgo, y esta forma de la función para transformar pesos en utilidad es logarítmica. En el caso de una persona neutral al riesgo, que son los menos o las personas inexistentes, si le aplicamos este juego, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El individuo, al ser neutral al riesgo, es indiferente. A ver, la utilidad de poseer un peso hoy es lo mismo que la utilidad de tener mañana la probabilidad de ganar 2 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia, o tener nada con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Este sujeto sí está dispuesto a pagar ese valor esperado de 1 peso, porque él es indistinto. Si reacomodo y multiplico por 2, la utilidad de saltar de 0 a 1 es lo mismo que la utilidad de bajar de 2 a 1. Y esto lo vemos en el formato de la curva. La persona que es neutral al riesgo, el individuo neutral al riesgo, saltar de 0 a 1, de 0 de riqueza a 1, le da la misma utilidad que bajar de 2 a 1. O sea que el nivel de satisfacción o insatisfacción por ganar o perder es lo mismo, es equidistante, a diferencia de este sujeto. Por lo tanto, su función de utilidad es lineal. Personas que prácticamente no existen en cuanto a comportamiento. Finalmente, el sujeto afecto al riesgo va a elegir la alternativa riesgosa siempre y va a estar dispuesto a pagar más, porque el nivel de satisfacción que va a tener esta persona por asumir riesgo, es decir, la utilidad de 2 pesos multiplicado por un 50% más 0 pesos por otro 50%, es mayor que la utilidad de quedarse con ese peso. Es decir, la utilidad de saltar de 1 peso a 2 es mayor que la utilidad de conservar 1 peso, es decir, de bajar de 1 peso a 0. Gráficamente, a ver, acá está. Gráficamente, la utilidad de saltar de 0 a 1 peso es menor que la utilidad de saltar de 1 a 2 pesos. 1 peso aquí, 2 pesos aquí, y acá están los niveles de utilidad. Pero claro, ¿cómo es su forma funcional? Justamente inversa, especular a la del individuo adverso al riesgo. El individuo afecto al riesgo tiene una función exponencial que explica su forma de comportarse frente al riesgo. A ver, si vos le das una apuesta y el valor esperado de la apuesta, siguiendo con el ejemplo anterior, es 1 peso, este sujeto está dispuesto a pagar 1 peso con 20, 1 peso con 50 por asumir una apuesta en donde vos le pagás 2 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia de ese escenario, o 0 pesos con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Por el contrario, la persona adversa al riesgo
va a estar dispuesta a pagar menos de $1, menos del valor esperado por dicha apuesta, y el sujeto neutral al riesgo va a estar dispuesto a pagar, como decía Huygens, el valor de la esperanza matemática. Bien, vamos a utilizar un ejemplo para explicar esta cuestión. Y acá vamos a tomar el valor de la soja. A ver. Supongamos que nosotros tenemos como inversión la soja. Y estos son los diferentes precios que la soja va a tener por tonelada en estos 11 escenarios que nosotros hemos planteado. Nosotros vamos a suponer que la soja puede tener dos precios con probabilidad de ocurrencia bastante alta. 275, escenario A, 550 la tonelada, dólares, escenario B. Y que cada escenario, el W4 y el W14, 275 y 550, tiene un 50% de probabilidad de ocurrencia. Si suponemos que esto es lo que va a ocurrir con certeza, el valor esperado de ambos escenarios, 50% por 275 más 1 menos 0,50 por 550, el complemento, arroja un valor de 412,50. Supongamos, y para no confundirnos con las siglas, que esto es lo que va a ocurrir, que esto sería lo cierto, 412,50. Perfecto. Bien, si esto es lo cierto, y ahora trabajo con probabilidad de ocurrencia, y digo, ¿de cuánto es o de a cuánto asciende la utilidad esperada de la probabilidad matemática de ambos escenarios? Que sea un valor de la soja de 550 con un 50% de probabilidad de ocurrencia o 275 con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Para un individuo adverso al riesgo, estas magnitudes monetarias, vamos a suponer que son estos dos escenarios, A y B, los tengo que transformar en niveles de utilidad. Y dijimos que la función matemática que traducía pesos a utilidad para un sujeto adverso al riesgo, según Bernoulli, era el logaritmo natural. El logaritmo natural de A6 y el logaritmo natural de A17. 5,61 y 6,13 de utilidad. Perfecto. La utilidad esperada, nosotros dijimos que era el promedio ponderado de las utilidades para cada escenario probable. 5,61 por el 50% de probabilidad de ocurrencia más 6,31 por 1 menos el 50% de probabilidad de ocurrencia o el complemento de probabilidad. ¿Eso cuánto te da? Te da que la utilidad esperada, el valor esperado, es 5,9633. Mientras que el valor cierto, la utilidad de una magnitud cierta, si este escenario fuese cierto, es 6,02. ¿Qué te está indicando esta cuestión? Esta cuestión es muy importante y te indica que un individuo adverso al riesgo obtiene una menor utilidad, en nuestro ejemplo 5,96, por asumir este juego probable que por conservar 412 pesos con 50 cierto. O lo que te está diciendo es que este sujeto no va a estar dispuesto a pagar 412 pesos con 50, la esperanza matemática de ambos escenarios, 275 por 0,50 más 550 por 0,50, porque eso le está dando una menor utilidad. Y todo eso por su forma funcional logarítmica, por el hecho de que somos adversos al riesgo. Vuelvo al ejemplo más sencillo, preferimos pagar menos que el valor de la esperanza matemática. Y eso hace que en una economía vos exijas una tasa de interés. La diferencia entre 6 de utilidad y 5,96 es la prima por riesgo que vos le estás exigiendo a una inversión riesgosa. En otras palabras, 6,02, ¿a cuánto sería equivalente en términos de pesos? A 412,50. 412,50 seguros no es lo mismo que 412,50 probable. 412,50 seguros los tenés en el banco, tiene una utilidad de 6. 412,50 probable, lo juntás
a partir de apuestas en acciones tiene 5,96. Por lo tanto, la tasa de descuento que le vas a aplicar para pagar una acción es mayor que la tasa de interés que le vas a pedir al banco. ¿A cuánto equivale 5,96 seguros? 5,96 de utilidad seguro a 388 pesos de riqueza. Es decir, 5,96 equivale a 388 pesos de riqueza segura o 412 pesos de riqueza probable. La diferencia entre 412 pesos, vamos a poner acá, probables, y 308 pesos ciertos, hace que la prima por riesgo, en términos de pesos, ¿a cuánto ascienda? A esta diferencia, 23,91. En términos de tasa de interés ajustada por riesgo, ¿a qué es igual? Es igual a 23 sobre 388. Pidas un 6% por asumir esta apuesta. Dejar 388 ciertos para obtener 412 probables, dado tu forma de función de utilidad logarítmica, habida cuenta que sos adverso al riesgo, atendiendo este escenario. 275, que va a ocurrir el precio de la soja con un 50% de probabilidad de ocurrencia, 550 con un 50% de probabilidad de ocurrencia. Esto es muy interesante como ejemplo. Bien, perfecto. A título ilustrativo, dejo para que ustedes piensen cómo se comporta un sujeto neutral al riesgo. Fíjate, 275 pesos de escenario A, 550 escenario B, traducido utilidad te da para el primer escenario 5, para el segundo 10,15, y que utilicé una función del tipo lineal. Vamos a rastrear precedentes aquí en la fórmula. Perfecto, quito flechas. Observa que para un tipo neutral al riesgo, 412 pesos ciertos arroja una utilidad cierta de 7,62 y 412 pesos probables, que es el producto entre 2,75 por 0,50 más 550 por 0,50 traducido a utilidad, arroja una utilidad de 7,62. O sea, es indiferente ante estas dos alternativas. Digamos, su tasa de interés sería 0, le da lo mismo. Mientras que un sujeto que es afecto al riesgo, ambos escenarios, ambas riquezas, que son los escenarios probables, los transforma en utilidad utilizando una función del tipo exponencial. ¿Bien? Bárbaro. 412 pesos ciertos a este señor, utilizando una función de tipo exponencial, le da 7,76 de utilidad. 412 pesos probables a este señor, utilizando una función de tipo exponencial, le da el 0,50 de la utilidad de 2,75, utilizando la función de tipo exponencial, más 0,50 de la utilidad de 550, que es 54,59 útiles, utilizando esta función de tipo exponencial. Perfecto. Le da 30,03. En otras palabras, le gusta más lo esperado que lo cierto. La tasa de interés sería negativa. En vez de ser ese 6% que acabamos de demostrar, sería un menos 6. Aquí están los gráficos de un sujeto adverso, de un sujeto neutral, que es una línea recta. El adverso es una logarítmica, si sacas a divisar. Y la curva exponencial del sujeto afecto al riesgo. Bien, en el próximo o en la próxima clase les voy a explicar el criterio de elección media varianza, que se basa justamente en este comportamiento tradicional de las curvas de utilidad. Muchas gracias.